gracias este día, Señor, por tu palabra, por el privilegio que nos das de poder recibir de tu palabra y poder compartir tu palabra, Señor. Yo te pido que esta mañana nos des la revelación, el entendimiento y un corazón dispuesto y entendido para poder hacer tu voluntad conforme a tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que esta mañana, Señor, a cada una de las personas que estamos aquí, las que escuchan y ven este video, Señor, sea de edificación para sus vidas. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, este tema del día de hoy se llama Mi posición en Cristo. Está muy padre porque vamos a entender lo que es estar en Cristo, lo que significa no tanto cambiar de religión, sino estar en Cristo, conocer a Cristo, hacer la voluntad de Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a poner un fundamento. Hoy vamos a ver varias escrituras para que esté lista con su lápiz, su cuaderno, su pluma. Y si no tiene, que alguien le facilite aunque sea una hoja para que anote las escrituras. Vaya corriendo con una hoja y algo que anotar. Y la primera escritura es Efesios 2, del 1 al 2. Y dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí vemos varios puntos, ¿sí? Que hay hijos de desobediencia y hay hijos de obediencia, ¿sí? Que antes nosotros andábamos muertos en vuestros delitos, ¿sí? Pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Y según las escrituras, nosotros éramos en otro tiempo hijos de desobediencia. Mientras no aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vamos a andar en desobediencia, porque la palabra de Dios lo dice, no porque yo lo invente, sino porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, una vez que pasamos a aceptar a Jesús, que somos adoptados por el Espíritu Santo, entonces pasamos a ser hijos de obediencia, hijos de Dios. Entonces, vamos al ser adoptados, ya somos hijos de Dios, por tanto somos hijos de obediencia, ¿sí? La bendición del poder ser hijos de Dios o no ser hijos de Dios. No hay más, ¿sí? O obedecemos a Dios o no lo desobedecemos a Dios. Vemos en el mundo a la gente le da lo mismo obedecer o no obedecer a Dios. Seguir la voluntad de Dios o no seguir la voluntad. Se rigen por un camino que al parecer a ellos es el correcto, pero sin escudriñar o examinar si es la voluntad de Dios, ¿sí? Por lo tanto, viven muchas veces en desobediencia, ¿sí? Caminando bajo sus propios estatutos, bajo su propio parecer de lo que es pecado, pero una vez que conocemos a Dios, conocemos a Jesús y conocemos su voluntad, entonces nos es fácil obedecer, buscamos el obedecer, andamos procurando el obedecer a Dios, ¿sí? Entonces, antes de conocer a Dios éramos hijos de desobediencia, pero hoy en Cristo somos hijos de obediencia. Fíjese, aquí en esta escritura dice que antes siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vemos que hay un espíritu que opera y que antes operábamos nosotros obedeciendo a ese espíritu del aire, ¿sí? Pero ahora, ¿quién es el que opera en nosotros? El Espíritu Santo, ¿sí? Ahora el Espíritu Santo es quien opera en nosotros, quien nos guía, quien nos va llevando por su verdad y por sus principios. Ya no obedecemos a los principados ni al príncipe del aire, de los aires, sino que al Espíritu Santo. Ok, vamos a continuar. Dice, nuestra nueva posición en Cristo. ¿Cuál es nuestra nueva posición en Cristo? Y eso lo vamos a ver en Efesios 2, vamos a ver del 4 al 10. Y luego vamos a ir
4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Dice que por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Fíjense, vamos a ver 3 puntos en esto. Una, nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó juntamente con Él. Ya somos partícipes de esa resurrección. Dice, pero Dios, que es rico en su misericordia, con su gran amor, que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. O sea, antes de conocer a Cristo estábamos muertos en nuestros pecados. Pero una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos da vida juntamente con Él, aunque andábamos en pecado. Vemos el amor tan grande de Dios, que aún estando nosotros en pecado, Él nos amó y nos rescató y nos dio vida. Y como el ser humano a veces eso no lo puede comprender. ¿Cómo? Pero si es un asesino, ¿cómo ya lo perdonó Dios? Pues así es Dios. Porque a lo mejor tú puedes ver el pecado de asesinato como algo gravísimo, imperdonable, pero es igual de grave la mentira o el matar a alguien con la lengua. Ay, es que esta persona es así, descalificándola, le estamos matando. Ay, pero yo no le he enterrado un puñal a nadie, pero es ante los ojos de Dios es el mismo pecado. Pero como si queremos que Dios nos perdone y no queremos que Dios perdone al asesino, cuando es igual de asesinato los dos, ¿sí? ¿Cómo vemos que ante los ojos del ser humano nosotros calificamos de acuerdo a nuestro sentir, de acuerdo a nuestra manera de pensar? Pero vemos que la misericordia de Dios es para con todos, no nada más para conmigo, sino para con todos. Su inmenso amor que Él nos mostró, digo, wow, qué tremendo. Sí es cierto, porque nosotros estábamos todos en pecado. Dice, porque cuando todos pecaron quedan destituidos, pero gracias a su amor, Él nos rescató. Él nos amó. Dice, por gracia sois salvos. O sea, es por gracia, no porque no lo merezcamos, ni porque hayamos hecho algo para ganárnoslo. Simplemente Él, en su inmensa gracia, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, decidió amarnos y perdonarnos. Y nos ha hecho partícipe de esa vida eterna junto con Él. Por eso dice, y así como Él resucitó, Él nos resucita de nuestros pecados, para que tengamos vida eterna. Y luego aparte, fíjese, dice, así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Wow, o sea, no nada más nos dio la salvación, sino que aparte nos hace partícipe de esos lugares celestiales. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Tenemos a ver, pero explíqueme, ¿qué es eso de sentarnos en lugares celestiales? Que todas las bendiciones que Dios tiene en el reino de los cielos, tú eres partícipe de ellas, porque tú perteneces a ese mismo reino. ¿Sí? Que todas las bendiciones de sanidad, salvación, restauración, liberación, sanidad, todo lo que hay en el reino de los cielos, vida eterna, paz, amor, misericordia, todo eso tienes tu acceso, porque estás en ese reino. Es como si tú vas a un país y en ese país tienen muchos beneficios, ¿sí? Que a lo mejor en tu país no los tienes, pero Dios te traslada de ese país pobre, que no tiene ningún beneficio más que el de ser ciudadano, pero te traslada a otro país, donde en ese país hay muchos privilegios, muchas bendiciones. Entonces te traslada a ese lugar y dice, tú ya perteneces aquí.
vas a tener de todos los beneficios que hay en este país. ¿Sí? Eso mismo nos hace cuando somos trasladados del mundo de las tinieblas, del mundo del pecado, nos traslada a su reino. Y en ese reino tenemos acceso a todo lo que hay en el reino. Por eso dice, nos hace sentar en lugares celestiales. Tienes derecho a la paz, a reclamar tu paz, a reclamar tu sanidad, a reclamar la restauración, a reclamar todas las bendiciones que hay en ese lugar. ¿Sí? Por eso dice, nos hizo sentar en lugares celestiales. Y luego dice, nos dio las riquezas de su gracia. ¡Wow! Híjole, ¿cuántas son? Pues su gracia, la fe. Ahora dice que no es por obras para que nadie se gloríe, porque de antemano ya no las dio todas las cosas. O sea, tú ya no necesitas hacer nada para ganarte las bendiciones que tienes en el reino de los cielos. No tienes que hacer nada. Simplemente ella te la dio por gracia. Dice que nos dio todas las riquezas por gracia. Por gracia nos las dio. Aunque no merecíamos nada, Él nos da la paz. Yo pienso que el mayor tesoro que podamos obtener es la paz. No sé ustedes, pero yo pienso que es un gran honor, un gran privilegio de veras tener esa paz. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, antes estábamos separados de Dios. Y muchos de nosotros, si nos ponemos a pensar, ¿cómo estábamos antes de conocer a Cristo? No tenían ni en cuenta la sangre de Cristo, pero la sangre de Cristo, ¿de qué me sirve? Te sirve porque la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, que cubre del ángel de la muerte. O sea, te sirve más que ni que te estés santiguando y pasando que... no, la sangre de Cristo es poderosa. La sangre de Cristo te cubre de toda maldad, te limpia todos tus pecados. Tenemos acceso a esa sangre preciosa que cuando tú invocas la sangre de Cristo en su nombre, te limpia, te libera, te restaura, te cubre, te protege. ¿Sí? Entonces tenemos acceso a eso y ya nos hizo cercanos por la sangre que Él derramó. Antes había un velo que impedía que tuviéramos acceso al Padre y a todas las bendiciones del Padre y el podernos acercar al Padre. Ahora, por medio de esa sangre que Cristo derramó por nosotros, lo que el Padre ve es la sangre del Cordero en nosotros. Ya no ve nuestro pecado, no ve nuestra maldad, sino lo que ve es la sangre del Cordero en nosotros. ¿Y quiénes son estos? En Apocalipsis dice, ¿quiénes son estos? Señor, tú lo sabes, fueron los que lavaron sus ropas con la sangre del Cordero. Y eran multitudes. Esa sangre es la que nos limpia y nos da acceso a ese lugar. ¿Sí? Entonces, la importancia de tener acceso a la sangre de Cristo. Y a veces no la valoramos, a veces no sabemos ni para qué es, ni qué hacer con la sangre de Cristo. Pues simplemente eso es lo que nos va a dar acceso a estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Si no, véalo en Apocalipsis, ahí lo va a encontrar. ¿En qué parte? Lea tu Apocalipsis para que lo encuentre. Luego me dicen cuál. Ahora, dice, si Jesucristo tiene bajo sus pies todo principado y potestad, somos su cuerpo y bajo nuestros pies está todo principado, toda potestad. Sabe que Dios nos hizo sentar en lugares celestiales. Fíjese, aquí con esto, ¿qué le voy a decir? Que así como Jesús venció toda potestad, a veces hay gente que me dice, ay, pero no le tienes miedo al diablo. Le dije, yo no le tengo miedo al diablo, está vencido. Jesús lo venció en la cruz y está bajo mis pies. El diablo no me tiene en el pie en la cabeza. Pero hay gente que le tiene más miedo al diablo que a Dios. Y el diablo es un ser vencido. Jesús lo venció en la cruz por medio de su sangre. Entonces no le tenga miedo. No le tenga miedo a las maquinaciones del diablo. ¿Por qué? Nomás recuérdele que él ya fue vencido. Recuérdele que Jesús lo venció en la cruz. Recuérdele que usted está lavada con la sangre del Cordero. Y recuérdele que usted le va a arrebatar muchas almas. Amén. Le digo, no, que me tenga miedo a mí el diablo porque le voy a arrebatar muchas almas. Pero como les digo, a veces le tienen más miedo al diablo que a Dios. No, al diablo no hay que temer. Al diablo hay que decirle su lugar y su posición delante de usted.
Ahora, también tenga cuidado, si usted le está dando de entrada al diablo, si le está dando, si está de su parte, metiendo cizaña, hablando mal, robando, transeando, adulterando, fornicando, pues entonces es su cuate. No puede estar bajo sus pies. Usted tiene que cerrar todas las puertas, todo acceso, toda influencia del enemigo en su vida para el fin de que usted pueda decir, espérate, te recuerdo tu precio, te recuerdo tu posición. Porque si usted lo lleva de la manita, pues no, es su cuate. Por eso es importante andar en santidad, andar en integridad, no darle lugar, al contrario, recordarle su lugar. ¿Cuál es su lugar de él en su vida? ¿Sí? Ahora, vamos a dice en Efesios 2:13, a ver, Efesios 2:13. Fíjense, muchos que han nacido de nuevo, pero no se acostumbran a su posición en Cristo, hablan, confiesan, dicen y apuntan, todo lo saben, pero no ejercen su derecho. Hay gente que sabe mucho de la Biblia, conoce mucho de Dios, pero a la hora de que tienen que confesar y tienen que recordarle al diablo su posición y recordar a ustedes cuál es su posición en Cristo, se les olvida. Y se nos olvida cómo debemos de caminar. Cualquier tribulación, cualquier cosa, ya están así. Ay, es que a mí me hacen, es que a mí me dicen, es que tengo tantas luchas, el diablo me está ataque y ataque. O sea, ¿cuál es tu posición? ¿En qué posición estás? ¿Quién te crees que eres? Debemos de saber quiénes somos. Tenemos que tener bien clara nuestra identidad como hijos de Dios, la posición en la cual Él nos sentó, la posición que tenemos delante de Cristo. Ya la autoflagelación, la autocompasión, la autolástima de que todos me critican, todos me hacen, todo me pasa, olvídese. Quítese esa posición. Eso es demoníaco. Usted tiene que saber que es una hija de Dios, que Dios la sentó a lugares celestiales, que su sangre preciosa me limpia, me lava y me da poder y me da autoridad para estar sentada en esa posición y poder tomar dominio de lo que me pertenece. A ver, diablo, ¿por qué me vas a sentir mal? ¿Por qué me vas a hacer sentir menos si yo soy la hija de un Dios todopoderoso? Soy la hija del Rey de reyes y Señor de señores. Tú aquí no me vas a venir a amedrentar sin identidad. Yo soy hija de Dios y todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. ¿Sí? O sea, tenemos que tener esa seguridad como hijas de Dios. Ya estuvo de que nos estén viendo así como que, ay, o quitarnos la posición de Magdalenas, ya por favor. Son guerreras de Dios. Son unas guerreras de Dios. Todo lo pueden en Cristo. Todo lo pueden. Ahora, fíjense. Dice, les voy a leer esta escritura, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos y habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Como le digo, la posición que usted tiene a Dios ya es cercana, a menos de que usted lo tenga lejos y tenga por primer lugar cualquier otra cosa antes que a Dios. Pero Él se hizo cercano a usted. Él se hizo cercano a usted. Que usted no se dé cuenta, usted ya no puede decir, ay, es que me siento sola. ¿Qué? O sea, ¿no te es suficiente el tener a Dios como para que todavía digas que te sientes sola? Así te abandone en medio mundo. Tú no estás sola. Tienes la presencia más hermosa y más grandiosa y más poderosa que pudieras tener, que es la de Dios. No tienes por qué sentirte sola, no tienes por qué sentirte menos, no tienes por qué sentirte abatida, porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, está contigo. Es tu Rey, es tu Dios, es tu Padre. Aparte es ese papá
papito al cual te puedes acercar. Y a mí no se me olvida nunca y siempre lo voy a recordar. Cuando mi mamá me iba correteando con la chancla y yo corría, mi papá trabajaba a una cuadra de mi casa. Yo me iba corriendo, mi papá trabajaba sentado en una mesa y yo corría y me le ponía aquí a mi papá. Aquí ya no me podía hacer nada mi mamá. Porque en cuanto volteaba a mi papá le decía, vete para tu casa. Déjame, mi chiquita, en paz. ¿Qué le voy a decir con eso? Mire, usted corra con su padre. No le puede hacer nada al enemigo si usted está cercana a su padre. Pero si usted está cercana a su padre. Yo tenía que correr con mi papá. Y hasta la fecha corro con mi padre. De repente corro con mi padre terrenal y sigo corriendo con mi padre celestial. Pero la importancia de tener esa cercanía con el Padre, de saber qué eres tú en Cristo. Por eso esta enseñanza es mi posición en Cristo. ¿Cuál es tu posición? ¿Cercana o lejana? Y eso la determinas tú, no Dios. Dios ya se acercó, ya vino y pisó esta tierra. Ya vino y te dejó su Espíritu Santo, no para que lo tengas en un nicho guardado, sino para que lo tengas dentro de tu corazón y a donde quieras que tú vayas, Él va contigo. A donde quiera que tú vayas, Él está ahí. Es una mentira que nos hicieron creer que lo podíamos dejar en un templecito, en un nichito, y que nada más cuando pasábamos teníamos acceso a Él. Ya no, ya lo tenemos aquí. ¿Sí? Ya está en nuestro corazón. Ahora, fíjense, somos coherederos juntamente con Cristo. Él nos ha hecho coherederos juntamente con Él. O sea que todo lo que el Padre le dio a Jesucristo, nos lo ha dado a nosotros. Todo. Todo. Le dio la victoria, le dio todo le dio. Y a todo eso tenemos acceso nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver Efesios. ¿Quién puede leer ahí cerquita de la cámara Efesios 2:13? Efesios 2:13. Fuerte. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Okay. Muy bien, era la escritura que estábamos leyendo, ¿verdad? 13. Ajá, 13. Muchos han nacido de nuevo, pero les digo, pero no se acostumbran a su posición en Cristo. Ya es tiempo de veras de que no nada más confesemos la palabra, sino que ejerzamos nuestro derecho como hijos de Dios. A todas las bendiciones que Él nos ha dado. Nos ha dado la victoria. Él ya venció en la cruz y esa misma victoria tenemos acceso nosotros. Ahora, dice, si Dios se sentó en tronos, ¿por qué bajarnos de ahí? O sea, Jesús ya está sentado en un trono. Y dice que junto a Él te hizo sentar. Ahora, ¿por qué bajarnos de esa posición? ¿Por qué no nos quedamos junto con Él? Porque a veces te sientes derrotado. Porque a veces te sientes abandonado. Porque a veces te sientes fracasado. O porque a veces te sientes menos. O porque a veces sientes que no puedes. Porque a veces te sientes triste, deprimido. Si ella se tiene aquí sentada a un lado, donde no hay depresión, donde hay victoria, donde hay paz, donde no hay soledad, donde Dios te sacia todo lo que tú necesitas. Porque ¿qué trono carece de algo? O sea, en el trono de Dios no hay carencia de nada, al contrario, tenemos todo. Y a veces tristemente nos sentimos solos, nos sentimos que nos falta todo, que no tenemos nada. Tenemos la victoria en todas nuestras áreas de nuestra vida, pero nosotros necesitamos tomarla.
No nada más recitar la escritura, sino en los momentos de prueba, en los momentos difíciles donde debemos de tomar esa palabra. ¿Sí? Es donde la debemos de agarrar. La Biblia dice que a todos nos reconcilió. Y reconciliar es volver a pegar algo que se había despegado. Dice, de tal manera que cuando se te quiebra una taza, la pegas. Y al estarla pegando, eso significa reconciliación. Esto fuimos hechos con Él. Él nos reconcilió. Él nos acercó otra vez. Y yo digo, ¿por qué apartarnos? ¿Por qué alejarnos? Yo hasta ahorita no entiendo y me sigo haciendo esa pregunta. Digo, ¿por qué hay gente que una vez, conocido a Cristo, el amor, el perdón, la restauración, son restaurados, son sanados, son vivificados, son edificados, reciben su milagro, en pocas palabras, experimentan y van más allá de experimentar la presencia de Dios? Experimentan esa presencia viva de Dios y no puedo comprender por qué la gente luego se aparta de Dios y vuelve a vivir una vida que antes vivían, donde había tristeza, donde había abandono, donde había traición, donde había mil cosas, soledad, tristeza, frustraciones, dolores y críticas y de todo había. Digo, ¿por qué la gente vuelve a esa posición? Después de haber experimentado esa paz, esa presencia. Yo la verdad digo, en tantos años que tengo de haberlo conocido, yo no concibo mi vida apartada de Él. Ni la pienso siquiera, ni me imagino vivir sin Él. Yo no pudiera vivir. Gente que le da lo mismo ir o no ir a la iglesia, dejar de ir y luego, o sea, digo, ¿cómo pueden dejar de estar experimentando la presencia de Dios? De estar en esa posición donde Él te tiene, en ese lugar donde experimentas la presencia de Dios. Yo no pudiera, la verdad, estar así. Y es algo que hasta el día de hoy no puedo entender. No lo puedo comprender. Y fíjense, vamos a aprender hoy qué soy en Cristo. Anoten porque vamos a ver muchas escrituras. Si tiene alguna duda, al final va a haber una serie de preguntas para no estar interrumpiendo, distrayendo, porque sí es sacar, ¿sí? Al final vamos a tener, si quiere vaya anotando las preguntas, las dudas que tiene y al final se las vamos a contestar, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que soy yo en Cristo? Y vamos a ver son muchísimas bendiciones, pero vamos a ver 12 y las que alcancemos a ver hoy, ¿sí? Ahora la primera, soy una nueva criatura. Y vamos a ver la escritura, 2 Corintios 5:17. De modo, dice que si alguno está en Cristo, que dice nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Entonces, anótele, soy una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto el Señor? A mí no me importa tu pasado, a mí no me importa lo que hayas hecho en el pasado, lo que hayas pasado en el pasado, quedó en el pasado. Yo aquí te hago una nueva criatura. Hoy eres una nueva criatura. Lo triste de todo esto, que una vez que Él te hace nueva criatura, nosotros queremos seguir trayendo las vestiduras viejas, trayendo actitudes del pasado, trayéndolas a tu presente, cuando Dios te dijo, ¿sabes qué? Yo ya me olvidé de eso, yo ya no dejé eso, ya olvídate de ese pasado, yo te quiero hacer nueva criatura. Es como un vestido nuevo, ponerle un parche de una tela nueva, vieja. Espérate, pero ¿cómo un vestido nuevo le pones un parche de una tela vieja? No tiene sentido, porque no lo necesita. No necesita que le pongas un cierre viejo cuando no necesita un cierre. Ya tienes una vestidura nueva. Pero
pero a veces seguimos trayendo lo viejo. Ay, es que no lo puedo perdonar. Hace 20,000 años que me hizo esto. ¿Cómo? Espérate, si Dios ya te perdonó, olvídate del pasado, perdona. Dios te quiere restaurar. Dios quiere sanarte. Ay, pero es que usted no sabe lo que estoy pasando. Sí, sé lo que estás pasando, pero Dios lo sabe también. Pero Dios te quiere sanar, Dios te quiere restaurar. Dios ya te hizo nuevo todo. ¿Sí? Pero nosotros seguimos trayendo el pasado. Seguimos trayendo el pasado. Y yo pienso que, yo no sé, pero ha de ser desgastante, ¿no? Digo, es importante el pasado, pero para recordar de dónde Dios nos sacó. Y ver en qué posición, ay, sí, antes era así, pero mira Dios dónde me tiene. Antes hacía aquello, pero sí, aún así Dios me perdonó y le doy gracias por ello. ¿Sí? Para eso es para lo único que debe de servir el pasado, para recordar de dónde Dios nos sacó. No para estar viviendo todavía o trayendo ese pasado a un presente. Somos nuevas criaturas. Dios te ha hecho una nueva criatura. Andemos como esa nueva criatura. Vamos a ver ahora, soy justicia de Dios. Y vamos a ver 2 Corintios 5:21.